Como una certeza. Llegará el coraje del poeta para levantarse a oscuras, para salir del barro, para limpiar su piel y para empezar a caminar. Llegarán palabras urgentes, vientos de entusiasmo, relojes sin prisa, soles cargados de encuentros y lunas libres de llantos. Llegarán versos desatados, huracanes de esperanzas, promesas sin filtro, miradas esculpidas en anhelos y sonrisas envueltas en futuro. Llegarán poemas valientes, tormentas de ilusiones, secretos sin manchas, abrazos con olor a utopía y besos con sabor a eternidad. Muy buenas tardes, mi nombre es Fernanda Sánchez, representante de Chiado Editorial. Primeramente me gustaría agradecer vuestra comparecencia a esta sesión de lanzamiento de Jorge Capa, autor de la obra Sueños en el aire. Es un placer para mí poder abrir esta sesión y quería hablarles brevemente de nuestra editorial antes de pasar la palabra al orador. Chiado Editorial es una editorial especializada en la publicación de autores españoles contemporáneos y emergentes, siendo actualmente una de las editoriales con mayor crecimiento en España y América Latina. Somos una editorial joven que inició su actividad en el año 2011 y que publica aproximadamente unos 150 títulos por año. En virtud de métodos innovadores de producción y distribución que desarrollamos, todos los libros publicados por Chiado Editorial están en todo momento disponibles para todos los lectores en cualquier parte del territorio español y también ahora en América Latina. Tanto en librerías físicas como en librerías, como la librería online de nuestra página web, y nuestros libros se pueden encontrar tanto en formato físico como en electrónico. La política editorial adoptada por Chiado Editorial pretende democratizar el sector editorial, ofreciendo las mejores oportunidades para los autores y ofreciendo a los lectores excelentes obras de variadísimos géneros a un precio justo y de excelente calidad. Asimismo, nuestra editorial se distingue por la apuesta por buenas ediciones, independientemente de si se trata del primer libro de un autor, de su edad o influencia mediática. Chiado Editorial es una editorial que apuesta por el crecimiento de su proceso editorial hacia otros países de lengua oficial española y, además, ya forma parte de un grupo editorial que abarca varios sellos internacionales que publican en diferentes lenguas por diferentes países como Portugal, Brasil, Alemania o Irlanda. Les invito a conocer nuestras colecciones literarias de autores emergentes. El día de hoy tenemos al autor Jorge Capa, que es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster en Gestión Cultural por la Universidad Carlos III de Madrid. En otros sitios ha trabajado en organismos como el Instituto Nacional de Estadística y el Centro de Investigaciones Sociológicas, y en Cuarta Pared, Sala de Teatro y Danza. Ha publicado artículos en medios digitales como Rebelión, Crónica Popular, Culturamas y Caos en la Red. Su poema, Tu Pozo, forma parte de la antología de poesía española contemporánea y Lo demás es silencio, volumen 2 de nuestra editorial de 2016. Su poema, Crónica, obtuvo una mención honorífica en el certamen del primer aniversario de la revista Pretextos Literarios Prescritos de México en 2016. Su poema, Ráfaga, obtuvo el tercer premio del cuarto certamen internacional de Nuevas Voces para la Paz en enero de 2017. Su primer libro se titula Sueños en el aire. Está compuesto por poemas y letras de canciones y ha sido publicado por nuestra editorial en enero de 2017. Sin más, agradezco la atención y paso la palabra a Luis López, que es licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es director de teatro y dramaturgo y profesor de lengua y literatura en un centro privado. Y al final de la sección habrá una firma de ejemplares para quien lo desee. Muchas gracias por la atención. Bueno, pues muchas gracias por venir a esta presentación. Cuando Jorge me contactó para ayudarle en este acto de presentación de su primer libro de poemas y quedamos en el Café de Ruiz,
para hablar del asunto, asistí pues, bastante fascinado a la ilusión, a la alegría, al entusiasmo con que ha encarado esta bonita locura que es publicar un libro y encima de poesía. Creo que en todas las presentaciones de libros de poesía a los que he acudido siempre aparece esta temible coletilla de que los autores están locos por escribir poesía y las editoriales peor todavía por publicarla, ¿no? Yo que me dedico al teatro, pues es peor todavía. En todo caso, bueno, son lugares comunes y como tanto pues previsibles y aburridos. La literatura toda es inútil por definición, como todo arte, responde a una pulsión interna del autor, que como Jorge me confesaba, exigía hacer emerger como pecios hundidos todos aquellos sentimientos y anhelos que no podían quedar reservados a sus sueños nocturnos más íntimos. Esto me hizo rememorar mis viejos tiempos del Café Libertad 8, donde tantos fuimos a recitar poesía y que fue un circuito muy importante, creo que lo sigue siendo. Cuando yo era un apuesto joven de gran melena, que estuvo un año sin quitarse aquella gabardina gris y aquella gorra que le hacían parecer mayor e intelectual, por entonces es que será bohemio o interesante o será normal, no existían los hipsters ni nada por el estilo, que ni son bohemios ni nada. Mis primeros poemas nacieron posiblemente de los mismos instintos que se dan en Jorge, aunque en realidad luego me di cuenta de que eran más útiles para cortejar mujeres, o al menos para mantener a mi lado a aquellas que se dejaban. Y ahí estaban pues, mis primeras lecturas, Benedetti, Oliverio Girondo, El lado oscuro del corazón, que comparto con Jorge, Juan Gelman, Becker, Machado, Salinas, tantos otros. Luego me volví loco con los románticos ingleses, escalando poco a poco, como Byron o Shelley, cuando vi aquella maravillosa película que remandó al viento, de Gonzalo Suárez. Dejaba poemas bajo las piedras de los bancos en los que se sentaban las muchachas, introducía secretamente mis versos en los bolsos de mis compañeras de estudios. Bueno, recitaba poemas de memoria como quien escribe hoy sus estados de Facebook. Bueno, un tonto romántico más sobre la faz de la tierra. Con el paso del tiempo llegó la música de Marc Cohen, Silvio, Pedro Guerra, más adelante Dylan Thomas, Lorca, y poco a poco me fui decantando por otros lugares y apareció Güero Vallejo, apareció Shakespeare, apareció Becker y desde entonces pues el veneno del teatro me atrapó para siempre y dediqué mis esfuerzos a ello, ¿no? Volví a la poesía enseñando a mis alumnos, porque soy profesor de secundaria y de bachillerato, a escribir metáforas, que como todo el mundo sabe son el epicentro energético de cualquier buen texto poético, y mostrándoles los entresijos de Garcilaso, de Lope, o de otra vez Lorca, Cernuda. En todos los casos siempre trato de enseñarles que la buena poesía es el reino del oculto, de lo inesperado, del misterio, que como todo arte puede liberar nuestras cadenas. Y como el hombre de Platón, pues quizá descubrir la esencia de la realidad sea esta la que sea. Que la poesía, como la de Jorge, tiene que tener hondura y pasión, porque de lo contrario no merece la pena ser escrita. Hay demasiados libros cogiendo polvo en las estanterías como para añadir más a la quema. Borges hablaba, si no recuerdo mal, de la literatura como un palimpsesto, ese viejo pergamino que se escribía como un viejo reciclaje muy antiguo y que se reutilizaba una y otra vez. Siempre escribimos de lo mismo, los temas al final siempre son los mismos, pero es el cómo el que crea nuevos caminos inexplorados. Jorge vive en un mundo sin tiempo en el que pasado, presente y futuro se funden en una búsqueda de lo desconocido que persigue sin desfallecer. Esa cita sobre la vida imaginada de Mutis, que encontrarán en el libro cuando lo tengan en sus manos y que da comienzo a este libro, nos da ya una pista, que es la nostalgia de un pasado que fue, como él dice, y que se reconstruye con nuevos adjetivos desde el presente, y el anhelo de un futuro que nunca será. Cuando uno pertenece a pasado y futuro y va de puntillas sobre el presente, bueno, pues pasa eso que ya le pasó al Quijote, que se crea una vida secreta. Un mundo de fantasía que es tan real como los días cotidianos y los lunes con cara de cárcel, como decía Neruda. Todo lo que alguna vez soñaste, quizá vive esperándote despierto en algún lugar, dice Jorge en uno de sus mejores versos del poema Quizá, que es un caprichoso caligrama que figura al principio del libro también. Te asomas a mis ojos como una premonición en cascada, dice La elegida, para mí también uno de los mejores textos que Jorge ha escrito. La poesía de Jorge es premonición, es casualidad, es tiempo soñado, es espacio perdido en un sueño cuyo camino está formado por versos.
Es una poesía sin prejuicios, que no espera impresionar a nadie, y probablemente ahí está su secreto también. Hay poesía de la experiencia en este poemario, hay sencillismo de Hellman y de Benedetti, hay inocencia romántica, hay también una cita del Canto del Loco, que no sé cómo me ha dado vergüenza ponerla, y se lo dije, pero el tiempo no. Se nota que tiene personalidad y tiene que estar ahí. Bueno, no todo puede ser perfecto. Yo mismo abracé con regocijo la noticia de que los maná quedarían del otro lado del muro de Trump. Y dije, mira, pues por lo menos algo bueno tendrá. Pero en el fondo yo lloré como un niño en mi posadolescencia con Vivir sin aire, así que bueno, todos tenemos nuestro pasado oscuro. Lo importante es que algún día te retractes y así a lo mejor tienes posibilidad de una próspera carrera literaria. Bueno, lo mejor de todo es que los últimos poemas de Jorge son los mejores. Por lo menos yo lo pienso así, cosa que no pasó con los discos de Maná. Muchos figuran en el libro y otros os los han entregado en mano, estaban en los asientos. Crónica o giros se abren puertas y ventanas a otra temática y nuevas maneras. Un mundo más en desorden que el de algunos poemas de este Sueños en el aire, que en su microcosmos de sueños futuribles y armonías nos deja tumbarnos en realidad una cama de melancolía que reconforta, y que en su poesía no es motivo de tristeza, por lo menos no la mayoría de las veces, sino de ánimo para salir a descubrir quizás nuevas melancolías. En fin, que lo bueno de esto, y se ve en estos nuevos poemas, es que tenemos poeta para rato. Así que enhorabuena, Jorge, y muchas gracias por haberme invitado aquí. En primer lugar, muchas gracias a Fernanda y a Luis por su presencia en este acto y por sus palabras también. Bueno, justamente que hay una cita del Canto del Loco entre Álvaro Mutis y Antonio Machado, va un poco en la línea de lo que era este libro, que era no buscar poses, sino buscar honestidad. A casi nadie se le ocurriría poner una cita del Canto del Loco entre Mutis y Machado. Yo la puse porque considero que era lo que encajaba y, bueno, y la mantuve, ¿no? Me alegra mucho que estéis aquí todos hoy porque he estado embarazado de este libro 2 años y medio, que ha sido muchísimo tiempo, y hoy es un poco como el parto oficial, y esto es lo que de alguna forma hace que culmine el proyecto, ¿no? Porque alguien puede escribir y puede estar en su casa muy contento leyendo lo que ha escrito, pero cuando realmente tiene sentido lo que has escrito es cuando pasa a otra gente, cuando tus textos dejan de ser solo tuyos, son de otros, y todos tus textos empiezan a adquirir posiblemente otro tipo de lecturas diferentes a las que tú tenías cuando los escribiste, ¿no? Hay una anécdota sobre Keith Richards de los Rolling Stones que dice que en una entrevista le preguntaron una vez qué era lo que le inspiraba a la hora de componer, qué era lo que le motivaba a escribir canciones. Y él respondió algo así como que cuando estás contento estás bebiendo Jack Daniels con tus amigos, y cuando estás triste estás en tu casa solo, y entonces es cuando te sale a escribir. Yo creo que esa respuesta ilustra bastante bien lo que es no solo escribir canciones, sino escribir en verso en general. Por supuesto que hay muchos textos alegres y muchos textos que nacen del optimismo, de la alegría, pero en realidad lo que mueve a la mayoría de la gente, creo, a la hora de escribir en verso es el desencanto, el revelarte ante una realidad que es gris y tú buscas darle color. Hay una cita en el libro, en la parte de poemas, que es de Mario Quintana, que dice que quien hace un poema abre una ventana. Y yo creo que en realidad ahí está la esencia de lo que es escribir en verso. Tú tienes un montón de emociones, de cosas que necesitas liberar, y la forma de liberarlas es mediante los poemas, mediante las canciones, y lo que tratas es, aunque sea por un instante, de recuperar aquello que perdiste o de alcanzar aquello que anhelas. Yo creo que escribir en verso sobre todo tiene que ver con intentar hacer magia de alguna manera, ¿no? Con intentar que tus textos lleguen a otro lugar diferente del que partieron cuando tú los imaginaste. Hay, creo que, dos cosas fundamentales para escribir. Una es tener algo que decir, la otra es encontrar la forma en la que lo quieres expresar. Y creo que en la escritura en verso hay una tercera condición indispensable, que es la de atreverte a contarlas. Generalmente cuando uno escribe desde la reflexión, lo que le sale es escribir artículos o escribes ensayos. Cuando escribes desde la imaginación, lo que te sale es escribir sobre todo cuentos o escribir novela.
pero la escritura en verso tiene que ver más con lo emocional. Por supuesto que hay reflexión, también hay mucha imaginación, pero escribir en verso te liga fundamentalmente con lo emocional. ¿Y por qué digo que te tienes que atrever? Porque la mayoría de la gente es innato tener pudor a la hora de escribir. Tienes muchas cosas que sientes, que tú piensas que eres un bicho raro, que solo te pasan a ti, que nadie más las va a entender. Y justamente en realidad es lo contrario. Lo que te pasa a ti generalmente es algo que le pasa a la mayoría de la gente, lo que cambia es el enfoque, lo que cambia es el que te atrevas a expresarlo o no. Y yo creo que es fundamental en cualquier persona que escriba en verso atreverse a hacerlo, y yo creo que el hecho de atreverse a hacerlo implica generosidad hacia la propia literatura. No tiene sentido que tú escribas si estás censurándote o estás limitándote. Evidentemente tienes que encontrar la forma en la que tú escribas lo que quieres decir, pero lo que tú sientas es lo que tú tienes que volcar. Si tú no eres honesto no vas a poder ser no sé si un buen poeta, pero un buen escritor. Y esto fundamentalmente en la poesía creo que es algo importante. Hay una cita también en el libro de un poeta del romanticismo alemán que se llama Albert von Chamisso, que dice que el reino de la poesía es el reino de la verdad. Y tuve muy presente esta cita en todo este proceso en que escribí el libro, porque lo que yo quería fundamentalmente al publicar este libro era que fuera un libro honesto, es decir, no todos los textos son autobiográficos, hay muchos que no lo son, bueno, no sé si muchos, pero algunos no lo son, pero sí son de verdad. Es decir, lo que a mí me sale expresar en verso, lo que a mí me emociona, está en este libro. Y a mí me parecía algo fundamental a la hora de escribirlo. El libro en realidad yo lo acabé hace 6 meses, definitivamente, en agosto. Ha pasado tiempo, porque en realidad la mayoría de los textos son de 2014, 2015. Y me gusta el hecho de que cuando lo he recibido el libro ya físicamente estas semanas, lo he estado repasando en estas últimas semanas, los últimos días, cuando lo abro y lo leo, me siento identificado en lo que leo. Evidentemente algunos textos me quedan a mí un poco más lejanos, pero sí que siento que el libro es una fotografía emocional de mis años 2014-2016, y para mí era fundamental eso, que cuando pasara el tiempo y yo volviera a coger mi libro alguna vez, que yo me reconociera lo que estaba escribiendo. Creo que además del tema de la honestidad hay otra cosa fundamental, que es la del rigor. Es decir, uno tiene que intentar escribir lo que tiene que contar de la forma con mayor calidad que pueda, cosa que no siempre se logra, pero que sí es el objetivo. Es decir, primero, plasmar lo que tú sientes tiene que aparecer en el texto, pero lo segundo es darle todas las vueltas que sean necesarias, corregirlo, revisarlo, pulirlo, lo que haga falta, hasta que tú sientas que has sacado todo lo que tú podías de cada texto. Hay algunos textos o canciones que cuando uno las está escribiendo se da cuenta de que son mejores que otros, pero incluso los que no son tan buenos, tu obligación como escritor es exprimir ese texto hasta tratar de sacar lo máximo que puedas. Y eso es lo que yo también he tratado de hacer, por eso ha tardado tanto el libro en publicarse, ¿no? El origen de este libro, yo lo que pensaba es que iba a escribir mi primer libro, pensé que sería un libro de cuentos. Hace años que yo quería ponerme a escribir un libro, publicar algo que fuese mío. Tenía escritos algunos cuentos, algunos me parecían interesantes, otros no, pero no acababa de sentir que tuviera una obra para publicar. Y bueno, a partir de primavera, verano 2014, me empezaron a venir un montón de textos a la mente, un montón de versos, un montón de títulos, un montón de imágenes. Yo no lo busqué, yo realmente canciones había escrito algunas letras en mi etapa de la universidad y poemas había escrito algunas veces en mi etapa en la adolescencia, pero muy poco. Y yo la verdad que este libro, si soy honesto, no pensaba para nada escribirlo, pero me empezaron a venir a la cabeza versos, me empezaron a venir títulos, que era mi forma de sacar pues las emociones que sentía, mi manera de sacarlas, mi manera de hacer terapia conmigo mismo era escribir. Empecé a escribir todo lo que tenía, empecé a sacar todos los textos que me iban viniendo, cuando yo sentí que tenía un hilo común en todos esos textos, que era el hilo de los sueños, el hilo de... Los textos tienen una esencia de ir hacia adelante o de ir hacia atrás, pero de no estar a gusto con la realidad, que es lo que he hablado al principio. Cuando sentí que había un hilo común, dije, bueno, ahora sí tengo un camino hacia el cual puedo ir para poder publicar un libro. Estuve escribiendo muchos textos más en verso, que yo me haya puesto a querer escribir conscientemente hay muy pocos, lo que hubo mucho trabajo racional de, como digo, corrección, revisión, pulirlos.
pero casi todos han sido salidos de forma espontánea, de forma de que me aparecía un primer verso en la cabeza, me aparecía un final, y yo lo único que tuve que hacer fue recoger todo eso para tratar de ordenarlo y tratar de darle sentido, ¿no? Yo lo que digo es que este libro no es un poemario. En realidad este libro podría ser como haber escrito un poemario y haber escrito un disco, porque hay 45 poemas y hay 15 letras de canciones. Son esos 60 textos, más 3 más, que son otras 2 piezas más al principio, más un pequeño cuento que está dedicado a mi padre y a un equipo de fútbol que él entrenó en Argentina. Y creo que lo fácil habría sido publicar solamente los poemas, porque creo que no nadie publica letras de canciones, o casi nadie. Cuando se publican es cuando es un cantautor que ya es conocido, que hace música, o cuando se hace una retrospectiva de la carrera de alguien como Bob Dylan o Leonard Cohen. Gente así se publica letras de canciones, pero si no, generalmente de alguien que escriba, que sea solamente autor, no compositor, casi nunca se suele hacer. Pero lo que yo sentí es que tanto poemas como letras de canciones formaban parte del mismo proceso creativo del libro, y por eso yo entendí que ambos tipos de textos debían estar. Sé que es difícil a veces, leer las letras de canciones será más difícil que leer los poemas, porque tienen otra rima, tienen otra estructura, tienen otro ritmo. Yo creo que si uno se para a leerlas puede encontrarles más el gusto. Evidentemente las letras necesitan de la melodía para poder volar realmente. Cuando escuchamos letras de canciones que nos gustan en la radio, si realmente las pusiéramos en un papel, podrían ser buenas, pero seguramente no nos gustarían tanto como como nos parecen cuando las estamos escuchando. Entonces yo creo que requiere del lector quizás una comprensión un poco distinta que en el caso de los poemas, pero yo sí que me siento satisfecho con cómo han quedado y por eso quería que estuvieran también. Quería hablar también de la colocación de los textos en el libro. Ni en el caso de los poemas ni en el caso de las letras de canciones han seguido un orden cronológico, no los he colocado según los fui escribiendo. Lo que yo traté era darles una coherencia interna, es decir, intenté que un texto pudiera llevar al siguiente y otro texto pudiera llevar al siguiente, que hubiera una especie de continuidad. No siempre ha sido posible, hay algunos textos que son de una temática mucho más, que son un poco ajena a la temática del contenido general del libro, pero en la mayoría de los casos creo que sí que lo he logrado, con lo cual si uno lee el libro de forma seguida, creo que lo puede hacer. Por supuesto se puede leer de forma desordenada, uno puede coger el libro, leer un poema, cerrarlo, abrirlo, leer una letra de canción, pero lo que sí siento es que el libro es como un puzzle en el que cada pieza tiene su sentido según está colocado. Cuando uno vea el libro y lo vaya viendo, hay textos que si estuvieran colocados en otro sitio no tendrían el mismo sentido, y estuve dedicándole la verdad que también bastante tiempo a que eso estuviera bien. Bueno, ya he contado antes que el proceso global del libro fueron 2 años realmente, entre primavera-verano 2014 hasta primavera-verano 2016. Y luego lo que ha venido es un largo proceso de 6 meses más, que realmente he estado con la editorial, un proceso muy largo de edición, de maquetación, de impresión. Ha habido que revisar un montón de veces un montón de cosas, y por eso ha alargado bastante que al final el libro haya tardado en salir, pero lo que sí quiero decir al final de esta intervención es que el libro que hoy presento aquí, el libro que podéis tener después, es el libro que yo quería tener. Y eso es lo que me parece más importante. Ha sido un proceso muy largo, pero yo al final, todo lo que yo quería contar en este libro es lo que aparece aquí, así que la verdad es que me siento satisfecho en ese sentido. Y nada, pues a continuación lo que vamos a hacer Luis y yo es recitar algunos de los textos del libro que son un poco representativos del contenido que tenemos. O sea que, nada. El primer texto que vamos a leer es un poema que se titula Rebelión. En el último periodo en el que ya el libro estaba ya en fase de poder editarse, aún se me ocurrió poner varios textos más de los que me habían salido,
Uno de ellos era este poema, que es el que abre además la parte de poemas del libro. No importa que el silencio congele tus sentidos y la angustia alcance el alma de todas tus sombras, convirtiendo cada suspiro en el afilado rumbo de un puñal que surca su temblor entre cicatrices. No importa que la distancia retuerza tus recuerdos y la agonía se refugie en el fondo de tus venas, desbordando cada latido con el irritado poso de una promesa que explota su dolor entre tempestades. No importa que el silencio se aferre a la distancia, ni que la angustia se acomode en la agonía, ni que un puñal se relama junto a una promesa. No importa. Envolveré mi amor en tu amor, como si ayer fuese una penumbra que se asoma ilesa en el rincón del hoy. Como si el fervor de su todavía fuese a despertar con el olor a césped recién cortado del mañana. Resguardaré tu vida en mi vida, como si ayer fuese una certeza que se asoma intacta en el balcón del porvenir, como si el rastro de su secreto fuese a florecer en la comisura de los labios del sol. Abrigaré mi aliento con el eco de tu aliento, hasta que mis versos inhalen esperanza y hasta que la utopía respire eternidad, para que así, cuando algún día no quede nada, y las palabras se me escapen, y los anhelos se me pierdan, y el mundo se me apague, pueda cobijar el suspiro de mi muerte en ti. Bueno, ahora lo que voy a leer es la letra de una canción que se titula Sueño Abierto. Es el último texto del libro, es este, y también es uno de los textos que incorporé al libro una vez que ya estaba acabado y todavía estamos haciendo revisiones. Uno de ellos fue esta letra. Una vez más me sigue una moneda rodando en el alambre del final. La cara es la virtud de una promesa. La cruz es un reflejo sin cristal. Da igual que me oculte bajo la pena, las sombras me descubren la verdad. Hay cosas que se curan por las buenas y hay otras que no tienen vuelta atrás. Voy a probar a ser aquel que era cuando soñaba que quería ser. Voy a decirle sí a la certeza de que no queda nada que perder. En el balcón mis dudas se resbalan. En el jardín la luna empieza a arder. La noche juega con la madrugada. La agonía se logra disfrazar de sed. En un rincón mi voz abre las alas, se asoma la frontera ante mis pies. El sol mezcla la prisa con la calma, el futuro ya no pregunta por qué. Otra vez más, tu nombre me desvela, jugando a ser la jueza en el umbral. La salvación se escribe con tus letras, la condena es tu huella entre la sal. Ya sé que mis palabras no te encuentran, el silencio hace equilibrio en la mitad. Hay páginas que brillan con tu ausencia y hay versos que se oxidan si no estás. Voy a lanzarme a ser aquel que era cuando soñaba que ibas a volver. Voy a decirle sí a la silueta que ahora ocupa tu lugar en el papel. En el balcón mis dudas se resbalan. En el jardín la luna empieza a arder. La noche juega con la madrugada. La agonía se logra disfrazar de sed. En un rincón mi voz abre las alas. Se asoma la frontera ante mis pies. El sol mezcla la prisa con la calma. El futuro ya no pregunta por qué. Vamos a leer ahora En el aire. Ese es el poema del cual sale el título del libro y que de alguna forma, bueno, junto a varios más, simboliza la esencia del libro. Sueños en el aire doblan las esquinas, como secretos urgentes y enredados que cruzan desarmados sin coraza, esquivando al temor de tener miedo. Te esperan cada tarde, abrazados a tu ausencia. Te acompañan y te imaginan, desde mi ventana hasta tu puerta. A veces salen a buscarte, como soles entre la niebla, y aunque no te digan nada, sin que te des cuenta, nunca dejan de hablarte y te sueñan. Porque son sueños en el aire, deshaciendo sus espinas, como secretos brillantes y entregados que cruzan desatados tras la calma, esquivando al dolor que pisa el tiempo. Te esperan cada tarde, refugiados en tu presencia, te acarician y te cuidan desde mi ventana hasta mi puerta. A veces salen a buscarte, como soles entre la niebla, y aunque no me digas nada,
sin darme yo cuenta, despiertan en tus ojos y te encuentran. Travesía. Arrastró la pena, ató el dolor, esquivó las garras del silencio y tras abrir la puerta se marchó. Fabricó antorchas con sus sueños, deshizo penumbras con esperanzas, cruzó desiertos colgado de una vela y llegó al futuro envuelto en la espuma del mar. Allí inventó amaneceres, masticó promesas, saboreó reflejos con las palmas de sus manos y selló certezas en el desván de sus ojos. El día que recogió sus huellas y asomó la alegría por el balcón, quiso caminar, pero no supo por qué. Quiso volver, pero no supo a dónde. Este se titula Mi paloma. Llegó abrazada a la luz, como un suspiro del sol. Fundió eclipses con el mar, desplegando versos en el viento. Voló deslizándose entre las rendijas y encontró un hueco junto al silencio, para acurrucar su encanto y desvestir la prisa, para entregarse al tiempo y desnudar su anhelo. Soñó cruzarse con mi nombre e imaginó el tacto de mis ojos. Acunó violines en mi voz y volvió a latir al calor de mis manos. Me encontró. Pintó un arco iris con el vaivén de sus alas. Posó mi alma en el cofre de sus labios y ató mi destino al manjar de sus besos. Encendió velas en las esquinas, borró del cielo las sombras y se durmió junto a la luna, colgada del hilo de promesas con que abrazó a mi huella, que se quedó tan llena de tinta, tan cargada de verdad, tan radiante de recuerdos. Bendita primavera que fue una vez, paciente primavera que será de nuevo, recodo ausente de un paisaje tan callado como gris, tan vacío como atroz, que ahora no canta, que ahora no baila, que ahora no es. ¿Quieres decir algo de este? No, Troncoso es un poema que figura en una antología poética española que publicó Che Editorial. Bueno, es un poema corto y que va a ser muy bien leído. Que va a ser muy leído por Luis. Como cristales anclados bajo el latido de cada huella, rasgando su promesa y cortando su vuelo. Como paredes apretadas sobre el caudal que arrastra el tiempo, sellando su nudo y apartando su perdón. Así es el pozo de tu olvido, seco como un portazo sin temblores, hosco como un suspiro en la niebla, implacable como el aroma de un final que desfallece en el abismo, como el sabor de este férreo silencio que anochece revuelto sin ti. Voy a leer otra de las letras de canciones del libro. Esta se titula Salvavidas. No pienses que me olvido de vivir si confieso mi naufragio entre la inmensidad. Hay veces que brindo por existir, hay otras que maldigo mi orfandad. No apuestes tu destino contra mí. En mis cartas guardo un as para ganar, pero no amagues un órdago sutil cuando veas que da vueltas mi fragilidad. De mis ojos sale fuego, brota un poema en mi pecho cuando baila la vida en tu voz. Hago puzzles con tus gestos, coloreo los inviernos y te atreves a bañarme en tu canción. Pero hay miedos que golpean y derriban la puerta cuando saltan y me vienen a buscar. Hay rincones que flaquean y oxidan mi certeza, por eso necesito ir más allá. No dudes que en mi mente está seguir, buscando de la vida honestidad. Hay veces que me acerca un trampolín, hay otras que me ofrece tempestad. No creas que es muy tarde para ti, en mi vuelo cabe toda tu verdad, pero no pidas urgencia por partir cuando veas que me enredo con el mar. De mis ojos sale fuego, brota un poema en mi pecho cuando baila la vida en tu voz. Hago puzzles con tus besos, coloreo los inviernos si te atreves a bañarme en tu canción. Pero hay miedos que golpean y derriban la puerta
cuando saltan y me vienen a buscar. Hay rincones que se entregan y oxidan mi certeza. Por eso necesito ir más allá. El horizonte cortado, más de un sol conquistado. En el medio ya no sabes qué esperar. Si te marchas no habrá tierra. Si te quedas y te acercas, yo prometo aprender a soñar. Giros, ¿no? Sí. Giros es uno de los poemas nuevos que incluyen esas hojas, que son una selección de algunos de los poemas que he escrito desde que acaba el libro hasta ahora. Este justifica el siguiente libro. Posiblemente. Ya solo él. ¿Vamos? Giran las verdades dobladas por el viento, las promesas partidas por la duda, las ausencias desgarradas por el hielo. Giran los fantasmas que reivindican su legado, las sombras que aúllan su desaliento, las luces que crujen su desamparo. Giran las miradas a medias, las palabras a punto, los ecos sin rastro. Giran los secretos sin cómplice, las confesiones sin indulto, los recuerdos en el fango. Pasa de largo el destino, amanece su aroma implacable y todo gira. Gira la muerte, gira los inviernos, gira la mentira. Gira la madrugada, giran los sueños, gira la vida. Gira la muerte, gira los inviernos, gira la mentira. Gira la madrugada, giran los sueños, gira la vida. Gira la muerte, gira los inviernos, gira la mentira. Gira la madrugada, giran los sueños, gira la vida. Bueno, voy a leer ahora La elegida, que es bueno, el poema que elegí un poco como adelanto del libro. Aparece recitado su última estrofa en el book trailer que hay está subido en YouTube, y que simboliza también, bueno, como en el aire y como algunos otros, la esencia que se recoge en el libro. Te asomas a mis ojos como una premonición en cascada, puntual en tu paso y precisa en tu voz. Te acomodas en mi cuello como un secreto en libertad que me llama. Susurras la melodía de tu canción favorita. Hablas del sueño que tienes pendiente y me invitas a la fiesta que darás mañana en el tejado de tu hogar. Descansas tu paciencia en mi pecho. Tu aroma me cuenta anécdotas de tu infancia y con las manos dibujas en el aire la silueta de algunos de los planes que tienes conmigo. Entre medias sonríes, abres la boca y con el reflejo de cada risa reinventas la primavera, floreciendo en mis piernas todas las luces del alba que has conseguido despertar. Así me convierto en el irrenunciable abanderado de cada una de las promesas con que haces latir mi vida hasta que te difuminas. En cualquier momento voy a salir a buscarte, para pactar por utopía tu entrega, para bordar tu mapa en mis alas, para añadirle tacto a tu cuerpo, para juntar las letras de tu nombre y decirte: antes de leer el último poema, que es Ráfaga, que es otro de los poemas nuevos que aparecen en las hojas que os hemos dado, y dar paso a la firma de ejemplares para quien quiera adquirir algún libro, quería darle las gracias a la Biblioteca Pública Municipal Manuel Vázquez Montalbán y especialmente a su responsable, Rafael Mateo, por haberme permitido realizar la presentación de este libro aquí y por haberme ayudado también en la organización del acto. Y nada más, voy a leer Ráfaga, que creo que está bien para despedir esta lectura. ¿Eh? Ráfaga. Arderán las calles tras el crujir del viento. Temblarán las palabras en el filo de un suspiro. Dolerán los recuerdos colgados sobre una certeza. Pasarán de largo décadas de sombras, envueltas en el vaivén de una herida, que diluye su reflejo bajo la bruma inevitable. Pasarán de largos siglos de llantos, cubiertos por la escarcha de una cicatriz, que mastica su agonía junto al perdón ausente.
Se perderán en el vacío las calles, las palabras, los recuerdos, las décadas y hasta los siglos. Pero en una esquina del espacio, cobijada en algún rincón del tiempo, aún entonces seguirá bailando la ráfaga de la estela de lo que alguna vez se convirtió en ilusión. Muchas gracias. Una conversación.